Buenas noches, doctora Sofi. Buenas noches. Es que estoy buscando mi presentación. Presentación. Ok. Usted inicia, ¿verdad, hoy? Sí, Ok. Adelante, doctora. Chicos, sí, vayan prendiendo sus camaritas. Buenas tardes. No olviden Buenas prenderlas, tardes. por favor. Sé que es muy tedioso, pero así vamos conociéndolos. ok. Bueno, sí se ve mi presentación, ¿verdad, doctora Merari? Sí, doctora Maye. Ok, Doctora Sofi, gracias. perdón. No se preocupe. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar, bueno, continuar más bien las lecciones. Hoy nos corresponde ver conmigo lo que es la lección número 5 y 6. La lección número 5 se corresponde a lo que es la intubación endotraqueal. Bueno, hablando de la intubación endotraqueal, lo primero que tenemos que identificar son las indicaciones, en qué momento está indicado que nosotros utilicemos este tipo de dispositivos. Algo que tengo que adelantar es en relación a lo de los cambios de la novena, en lo que fue esta lección, la número 5, no hubo grandes cambios, a lo mejor solamente el calibre del tubo endotraqueal, que vamos a ver el cuadrito posteriormente, pero sería todo. En relación a las indicaciones, continúan igual, ¿sí? Bien, aquí están por lo menos las primeras dos indicaciones, no las puse por número. La primera de ellas es que nosotros debemos de intubar al paciente, considerar intubarlo en el momento en que la frecuencia cardíaca se mantenga por debajo de 100 y que no aumente tras la ventilación asistida, ya sea con mascarilla facial o incluso con la mascarilla laringea. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera indicación, que persista la frecuencia cardíaca menor de 100, que no aumente esta frecuencia a pesar de dar una ventilación asistida con mascarilla facial o mascarilla laringea. Y como segunda indicación tenemos las compresiones torácicas. Otra indicación para el uso de la intubación endotraqueal es pues la aspiración directa, la aspiración traqueal directa, y eso es en caso de que se encuentre obstruida la vía aérea por secreciones espesas, llámese vérmix, llámese meconio, llámese sangre, ¿no? O detritos celulares. Entonces, aquí podemos considerar el uso tanto del aspirador traqueal junto con el tubo endotraqueal. Otra indicación, pues, es la aplicación del surfactante, que obviamente en el algoritmo no viene, pero sí lo menciona la lección, ¿no? Como una indicación de intubación. Otra de ellas es la ventilación asistida prolongada, es decir, después de varios ciclos de compresión, de ventilaciones, perdón, está indicado que nosotros intubemos al paciente. En sí no maneja el manual cuántos ciclos ni minutos específicos, solamente dice varios minutos, ¿de acuerdo? Entonces podemos tomarlo, será posterior a 3 minutos, ¿no? De estar dando ventilación
aunque sea efectiva con mascarilla facial, está justificado que utilicemos la intubación endotraqueal pues para evitar la distensión abdominal y posteriormente esa restricción, ¿no? En relación a la ventilación posteriormente. Entonces, la ventilación asistida prolongada, esa es otra indicación para que nosotros consideremos intubar al paciente. La patología, por ejemplo, como una hernia diafragmática congénita, ¿sí? También. Y esos serían todos. Si se dan cuenta, pues en realidad son 6 los que menciona el manual, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué necesitamos nosotros para la intubación? Pues bueno, los suministros que necesitamos, obviamente todo esto lo tenemos que hacer previo al nacimiento, ¿sí? Recordemos de que ayer estábamos viendo lo que fue el asesoramiento prenatal, la reunión informativa y al final se tiene que revisar el material, ¿de acuerdo? Así como se revisa el material, también tenemos que revisar lo que es la función de cada uno, ¿sí? Que el mango del laringoscopio esté funcional, que la luz sea de intensidad adecuada. Hablando de las hojas del laringoscopio, pues la 1 para los de término, la 0 para los prematuros y la doble 0 para el prematuro extremo. Obviamente deben de ser hojas rectas. Hablando de los tubos endotraqueales, ok. Aquí tenemos lo que es el 2.5, el 3 y el 3.5 French. En la novena edición, lo que les comentaba desde ayer es de que la 2.0 French, ya lo están considerando porque en el rubro donde viene por cálculo de peso y semanas de gestación, ya no viene menor de 1 kilo, ya no viene de 1 a 2, ni viene más de 2 kilos o 2.000 gramos, sino viene menos de 800 gramos, de 800 a 1.200, de 1.200 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, para el paciente con un peso menor de 800 gramos, vamos a considerar el tubo endotraqueal 2.0, ¿sí? ¿Qué otro material necesitamos? Pues el detector de CO2, las sondas de aspiración, dependiendo del tubo endotraqueal que vayamos a utilizar con el paciente, cinta adhesiva, una cinta métrica o la tabla de profundidad de la inserción del tubo endotraqueal. Esto es como pregunta de examen. Recordemos que tenemos la fórmula del DNT más 1, ¿no? La distancia del tabique nasal al trago de la oreja más 1, hablando en centímetros. Eso sería la inserción. O en su defecto podemos utilizar la tabla de profundidad, ¿no? Que viene en relación a semanas de gestación y peso aproximado. Y pues unas tijeras. Bien, ¿qué otros suministros necesitamos? Pues el aspirador traqueal, un estetoscopio, dispositivo para ventilar, ya sea bolsa autoinflable, inflada por flujo o el reanimador con pies en T, un oxímetro de pulso, mascarilla laringea, ¿no? En caso de que tengamos un intento fallido de intubación. Y si todavía en este momento no hemos monitorizado al paciente, pues se nos está haciendo tarde para monitorizarlo. Recordemos que en el algoritmo lo menciona el monitor, considera el monitor cardíaco en el momento en que se empiezan lo que son las ventilaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las dos formas de cómo saber la profundidad de inserción del tubo endotraqueal, ¿sí? Aquí observamos en la imagen, bueno, en el cuadro A, está tomando como referencia el tabique nasal, ¿sí? Al trago de la oreja, y ese total en centímetros más 1, y esa sería la profundidad. O en su defecto podemos tener a la mano, así como nos decía la lista de material, tener una tabla ya precalculada de medicamentos de 500 gramos a 4.000 gramos. Nosotros también podemos tener esta tablita, ¿no? Con peso aproximado y semanas de gestación también aproximadas para que nosotros consideramos la profundidad de esa inserción del tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Bien. Bueno,
En relación a esto, nosotros sabemos que la intubación lo debemos de hacer en 30 segundos, eso no cambia. Recordemos que el mango del laringoscopio lo debemos de agarrar con la mano izquierda, ¿sí? Debe de estar alguien que nos esté asistiendo para que nos pueda proporcionar el tubo endotraqueal que le corresponde al paciente, ¿sí? Y algo importante, cuando se conecta la bolsa, bueno, el dispositivo de ventilación con el tubo endotraqueal, y antes de fijar ese tubo, lo primero que nosotros tenemos que corroborar es que ese tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros corroboremos que esa tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea, hay muchas maneras o muchos datos más bien con los cuales nosotros nos podemos apoyar, ¿de acuerdo? Una de ellas, y créanme, la más eh, llamativa o más importante más bien, es que la frecuencia cardíaca va a aumentar, aumenta la saturación de oxígeno, hay elevación simétrica del tórax, hay auscultación de ambos campos pulmonares, ausencia de ruidos en cámara gástrica, ¿sí? También podemos utilizar con lo que es el detector de CO2, podemos utilizar el capnógrafo, ¿no? Y al final, pues la radiografía, ¿de acuerdo? Entonces, son varias cosas que debemos de tener en cuenta para saber y confirmar que ese tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea. Cuando nosotros ya estamos confirmando que ese tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea, lo siguiente que tenemos que realizar es realizar 30 segundos de ventilación asistida, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa. Entonces, se intuba al paciente, realizamos 30 segundos de ventilación asistida y posteriormente tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y de eso va a depender qué va a continuar. Entonces, lo que habíamos ahorita avanzado un poquito es esto, ¿sí? Recordemos que todos estos es importante que nosotros los tomemos en cuenta. Uno solamente no tiene tanto peso como si juntáramos toda la información de cada uno de ellos, ¿no? Que si tuviéramos el detector, más la frecuencia cardíaca, más la auscultación, más el movimiento torácico, todo eso nos va a hacer tener esa certeza de que ese tubo endotraqueal se encuentra en vía aérea. A diferencia de los prematuros extremos, pues bueno, en ellos puede ser que sí esté intubado, pero podría ser que si está comprometido bien el sistema cardiovascular, pues la frecuencia cardíaca no va a aumentar. Hablando de la elevación o movimiento torácico simétrico, pues hasta se eleva el abdomen, ¿no? Entonces, es muy difícil en ellos poder confirmar o corroborar con un solo dato la intubación, ¿sí? Aunque recordemos que de lo que tenemos nosotros aquí, el detector de CO2 tiene también sus limitantes, podemos tener tanto falsos positivos como falsos negativos, que los vamos a ver adelante. Bien, sabemos que el procedimiento debe de ser de 30 segundos, no podemos suspender más tiempo el hecho de no estar ventilando al paciente, ¿sí? En caso de no tener éxito o tener un intento fallido de intubación, inmediatamente lo que tenemos que realizar es 30 segundos de ventilación asistida, ¿de acuerdo? Con mascarilla facial. Mientras pasan esos 30 segundos de ventilación asistida, nosotros, siendo vía aérea, incluso el líder nos puede decir qué es lo que va a pasar. Intentamos una segunda ocasión, colocamos la máscara laringea como una vía aérea alterna, o en su defecto, cambiamos con alguien más que tenga experiencia, ¿no? Entonces, cambiamos de rol y le puedo ceder el lugar para que alguien más intente intubar al paciente, ¿sí? Entonces, son varias alternativas las que nosotros tenemos al final. No son muchas, pero sí son importantes que las tengamos en cuenta. Y hablando pues del detector de CO2,
lo que les comentaba, ¿sí? Hay falsos positivos y falsos negativos. El falso negativo, acuérdense de que cuando es nuevo está el papel filtro, que está en el centro, es color morado o azul, dependiendo del fabricante. Y conforme se van dando las ventilaciones, de 5 a 10 ventilaciones, va a ir cambiando de color ese papel filtro, dependiendo de las partículas por millón de CO2 que vaya captando, ¿sí? Pero debemos de considerar también un falso negativo. ¿Qué quiere decir? Que es cuando no cambia de color, es decir, persiste azul o morado, aunque sí está en vía aérea, ¿de acuerdo? Y esto puede pasar cuando, pues a lo mejor la presión inspiratoria pico que estamos proporcionando es mínima o inadecuada. A lo mejor totalmente están colapsados lo que son los pulmones, hay un neumotórax bilateral, o el ritmo cardíaco es muy bajo, pasto cardíaco bajo incluso, o en el peor de los casos, el tubo endotraqueal se puede encontrar obstruido, ¿sí? Entonces, debemos de considerar esas razones de un probable falso negativo. Hablando de falsos positivos, bueno, quiere decir que va a cambiar a amarillo o naranja sin que se encuentre ese tubo endotraqueal en vía aérea. Y las razones son, por lo general, son dos. Uno, que ella viene por defecto de fábrica, ¿no? Lo abrimos y tal vez no nos dimos cuenta desde el principio que ya estaba en amarillo o naranja. Pues bueno, ese sería un falso positivo. Y el otro en relación a contaminación, ¿no? Se puede contaminar con la adrenalina, con el surfactante, incluso hasta con las mismas secreciones, puede cambiar el color del papel filtro. Una de sus limitantes también, aparte de eso, pues es de que solamente se puede utilizar una vez, no son reciclables, ¿sí? Son totalmente desechables. Y algo que no se nos debe de olvidar, hablando de los acrónimos, recuerden que para ventilación tenemos Mr. Sopa, para intubación tenemos DONE, ¿sí? ¿Y cuándo nosotros debemos de considerar DONE? En el momento en que ese paciente, ¿sí?, presente un deterioro súbito posterior a la intubación endotraqueal, ¿no? Es cuando nosotros tenemos que considerar DONE, ¿sí? Hablando el desplazamiento, es decir, a lo mejor ya no está fijado en el número que lo dejé, ¿sí? Recordemos algo importante aquí, no es un gran cambio en realidad, pero así como viene en la imagen, de hecho es de la 9ª edición, aquí se está fijando el tubo endotraqueal en la encía superior, ¿de acuerdo? Ya no es en la comisura, debe ser en la encía superior. Así es como lo maneja en la 9ª edición, ¿sí? Entonces, ahí debe estar. Si nosotros medimos el DNT más 1 y nos dio 8 más 1 sería 9, el 9 debe estar a nivel de la encía superior. Ahí es en donde debemos nosotros de fijar ese tubo endotraqueal, ¿sí? Bueno, entonces hablando de desplazamiento, tenemos que ver que el 9 se encuentra ahí. Obviamente, si encontramos un 7, un 6, pues obviamente está extubado ese paciente. Corroborar o incluso descartar que esté obstruido, ¿no? Podemos insertar alguna sonda orogástrica dependiendo del calibre del tubo endotraqueal para descartar esa o incluso manejar esa obstrucción. Otro de los problemas o complicaciones que puede llegar a pasar es un neumotórax, pero más atención. Entonces, igual tenemos nosotros que descartarlo, parece que es con transiluminación, por lo menos en el periodo inmediato, ¿sí? Para que nosotros podamos descartar ese deterioro súbito. O en el peor de los casos, pues falla del equipo, ¿no? A lo mejor no está conectado el oxígeno, el reservorio ya se separó, ¿no? O igual no nos fijamos desde el principio, cuando teníamos que verificar nuestra lista de suministros, si estaba funcional la bolsa autoinflable, porque recuerden que esa está inflada, aunque puede no estar funcional, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar en estos casos. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta acá? Me la pueden hacer saber. Si no, para que pasemos a las compresiones torácicas.
¿no? Buenas tardes. ¿Ninguno? Yo tengo ¿Sí? una pregunta. Mencionó Sí, que en la novena edición lo que cambia del tubo es que se fija en la encía superior. así es. Ah, ok. Así es, en la Muchas encía gracias. superior. Sí, así como está aquí en esta imagen, este, de hecho, el tubo se ve hacia arriba, ¿no? En realidad, así es la fijación que está manejando ahorita la novena edición. Ujú. Sí, no, ya no es en la comisura, sino debe ser en la encía superior. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a la lección número 6. Vamos a hablar aquí de compresiones torácicas. Esta imagen de esta fotografía es igual de la novena edición. Aquí lo que nosotros podemos evaluar es ese cambio, ¿sí? Recordemos que, acuérdense que el que da compresiones se encuentra a la cabeza del paciente, ¿de acuerdo? Y el que está ventilando se encuentra en el lado lateral derecho, ¿sí? Entonces, esto avanzando en relación a la ergonomía, porque recuerden que también ya no hay una lección de eso, ¿sí? El hecho de saber dónde nosotros nos vamos a colocar, con eso nos vamos a saber qué función vamos a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen se observa y llama mucho la atención porque aquí, aparte de que son los pulgares, ¿no? Ahora los nudillos se tienen que juntar cuando hacemos la compresión, ¿no? Entonces, se tienen que juntar los nudillos. Cuando nosotros, ese es para contar el número 1. Al rato vamos a ver lo de la técnica, pero sí deben de tener en cuenta esta imagen. Bien, por ejemplo, aquí puse una imagen en donde antes así se daba, ¿no? Con la yema de los dedos, de los pulgares, se daban las compresiones, pero separados los nudillos, o sea, nunca juntando lo que son los nudillos. Entonces, ahora cambió, entonces por eso también se las puse para que vieran ustedes la diferencia. A lo mejor se ve mínima, pero en realidad es bastante, ¿sí? ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a realizar compresiones torácicas? Bueno, en el momento en que los pacientes o los recién nacidos no responden a la ventilación, lo más probable es de que realmente se encuentran con hipoxemia, o sea, obviamente una acidosis, y pues por lo tanto un flujo sanguíneo deficiente, ¿no? Entonces, aquí lo importante, ¿no? Es restaurar la función del corazón. Por eso se justifica lo que es el uso de las compresiones, ¿de acuerdo? Algo que sí debe de tener claro todos, ¿no? Cuando hacemos el taller de reanimación, es que solamente existe una indicación para compresiones. No son 2, no son 3, no son 4 como en intubación. En compresiones es solamente una indicación. Lo que pasa es de que hay varios requisitos que tiene que cumplir ese pacientito para que nosotros le hagamos o realicemos compresiones torácicas, ¿sí? Entonces, eso sí necesito que nos quede muy claro. Si hace falta algún requisito de lo que vamos a mencionar ahorita, pudiera ser que ese paciente aún no sea o no esté indicado todavía lo que son compresiones torácicas, ¿sí? ¿Qué pasa con ellas? Pues afortunadamente, cuando ya es una reanimación avanzada, solamente 1 de cada 2 por cada 1000 recién nacidos lo vamos a tener que realizar, o sea, la incidencia es muy baja, ¿sí? Pero debemos de estar preparados para todo tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Incluso hasta de una reanimación inesperada, como habíamos comentado, ¿sí? Y aquí también les vuelvo a comentar otra vez lo del monitor cardíaco. Acuérdense que ya en intubación, si no han intubado a su paciente ya ventilándolo, pues en la intubación está justificado y si no, pues se nos hace tarde el ponerlo mientras nosotros estamos iniciando compresiones torácicas. Bueno, entonces, como les decía, solamente es una indicación, ¿sí? Ese recién nacido, ya sea de término o prematuro,
ese paciente debe tener una frecuencia cardíaca menor de 60, ¿sí? Latidos por minuto, pero le debimos de haber realizado previamente 30 segundos de ventilación asistida, donde se eleva el tórax con una vía aérea alterna. Llámese mascarilla laringea o llámese tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Esa es la única indicación, ¿sí? Si solamente cumple con la frecuencia cardíaca menor de 60, pues todavía no está indicado compresiones, porque pues igual y no le he dado todavía la ventilación asistida, y menos si todavía ni siquiera lo he intubado o colocado la mascarilla laringea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Bien. El ciclo de compresiones torácicas, recordemos, son de 60 segundos. Cada 60 segundos nosotros tenemos que estar evaluando frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, expansión del tórax, o si ya respira el bebé, pues ese patrón respiratorio, ¿sí? Entonces, cada vez que terminemos un ciclo de compresiones, momento en el cual nosotros tenemos que estar evaluando esos 3 parámetros, ¿sí? En relación a la frecuencia tampoco cambia de la octava a la novena, son 90 compresiones, 30 ventilaciones en un minuto, 120 eventos, ¿sí? Obviamente debe ser rápido, deben ser 3 compresiones y una ventilación en 2 segundos. Y pues la coordinación es la misma, ¿sí? Recordemos que empezamos con números, ¿sí? Y después del 1, por ejemplo, va precedido, bueno, va el I, y después el 2, y luego el I, y luego el 3, y así, ¿no? Aquí el punto es de que los números nos va a indicar las compresiones, es decir, agarramos nuestros pulgarcitos, juntamos nuestros nudillos y contamos 1 y presionamos hacia abajo el tórax del paciente. El I nos va a servir para que nosotros dejemos que se expanda ese tórax, pero no para que se separen los pulgares de la piel del bebé, porque si no perdemos la posición y pues bueno, perdemos más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el I siempre nos va a servir para que haya esa expiración pasiva y el 1 siempre va a ser para la compresión, ¿de acuerdo? Entonces es 1 y 2 y 3 y ventilo I, 1 y 2 y 3 y ventilo I, 1 y 2 y 3 y ventilo I, ¿de acuerdo? Recordemos que sí debe ser rápido porque sí deben de ser esos 4 eventos en 2 segundos. No cambia en relación a la situación anatómica, sigue la misma, la línea imaginaria entre las tetillas y el apéndice sifoides, justo en medio, es en donde nosotros tenemos que ajustar nuestros pulgares. Algo que no se nos debe de olvidar es que la concentración del oxígeno lo debemos de tener ya al 100%, ¿sí? Y pues lo que ya habíamos avanzado un poquito, de que cada 60 segundos tenemos que estar evaluando la frecuencia cardíaca, ya sea con estetoscopio, oxímetro de pulso o monitor cardíaco. Aunque sabemos que los primeros dos pues tienen sus pequeñas desventajas en relación a que si es una bradicardia severa, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos distinguirlos. Es 1. 2. Tenemos que estar ahí consumiendo 6 segundos, ¿no? Para estar contando los latidos. Y ya con el monitor, pues en realidad es en el momento en que nosotros observamos la pantalla, vamos a saber esa frecuencia cardíaca. Entonces, entre menos tiempos muertos tengamos, mejor para el paciente. Bien, recordemos, en la octava edición está lo que es la mnemotecnia de cardio, ¿sí? Esa mnemotecnia, la verdad, está muy bien, ¿sí? Porque con eso nosotros podemos recordar cómo podemos valorar las compresiones torácicas si lo estamos haciendo en forma efectiva o no, ¿sí? Y pues obviamente va con en un orden, ¿no? C es en relación a que si se expande el tórax, ¿no? La A es que la vía aérea se encuentre permeable, ¿no? Con un dispositivo. La R estamos hablando de 90 compresiones, 30 ventilaciones en un minuto.
La D, estamos hablando de las compresiones, bueno, la profundidad de las compresiones, que debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y el IO va a ser del índice de oxigenación, ¿no? Que es al 100%, ¿sí? ¿Qué pasa en ahorita con esta lección? Bueno, en la 9ª edición ya no viene cardio, ¿no? Ya no viene esa mnemotecnia como tal, pero viene este cuadro, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que evaluar. Si ustedes observan, pues viene lo que nosotros estábamos viendo de cardio, o sea, viene dentro de este cuadro, pero ya no maneja el acrónimo como tal. Yo les sugiero, la verdad, que sí sigamos utilizando cardio, porque creo que es de lo más fácil que tenemos para aprendernos todos los datos, para saber que las compresiones que estamos dando sean de calidad, ¿sí? Pero también les pongo este cuadro, que es el que viene en la